pues bien hallada en el entorno de Empapados. Pues yo he tenido el privilegio de ser hija de Sebastián Rodríguez García. Digo he tenido porque por desgracia lo perdí, va a ser ahora 3 meses. Y tengo la gran suerte de que al recordar a mi padre no tengo el más mínimo reproche hacia la figura de mi padre. Con esto no quiero decir que fuese el hombre perfecto, porque la perfección en la persona no existe. Pero teniendo en cuenta que mi padre nació en 1938, que estamos hablando que vivió 84 años, que su educación, su cultura y la vida que a él le tocó vivir en su generación es totalmente diferente a lo que vivimos hoy día, la educación que hemos recibido, a lo que queremos mostrar a la sociedad, por ejemplo, nosotros en este caso con el proyecto Empapados. A pesar de todo eso, fue un padre muy implicado. Yo no recuerdo que hiciera diferencias con mi madre. Es verdad que por lógica siempre había en esa época más trabajo, por ejemplo, fuera de casa para el hombre que para la mujer. Pero la verdad que cuando mi madre en ocasiones trabajaba fuera de casa, él era un hombre que a lo mejor no ponía la lavadora, pero ella la ponía y él se encargaba de tenderla. Él se implicaba muchísimo en nuestro cuidado y nuestra educación. Nosotros somos 6 hermanos, 2 varones y 4 hembras. Nosotros somos naturales de arriba de La Breña. Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos niños, allí no había medios de transporte, por ejemplo, para poder movernos cuando terminamos la GB, había transporte, por ejemplo, para hacer lo que era la primaria. Y luego, una vez, y pasaban los niños al instituto a hacer lo que en aquella época era el BUP y el COU, pues ahí ya no había medios de transporte. Con lo cual, niños como nosotros, en el que mi padre en esa época pues no conducía, no había forma de pagarnos tampoco un transporte diario que nos bajase a Telde, nos subiera, pues, ¿qué pasaba? Terminábamos la primaria y nos teníamos que poner a trabajar. Primero porque no había medio de transporte y segundo, porque nuestra aportación económica trabajando hacía falta en casa. Entonces, es verdad que los hijos no pudimos recibir, pues, una educación fuera de lo que era la EGB, ni crecimos con grandes lujos, pero podemos presumir de los valores, el cariño, el cariño era sin medida, el poder sentarte a hablar con tu padre y te escuchaba, el que te contara sus experiencias, sus historias. Yo recuerdo con mucho cariño cuando por la noche muchas veces me hacía la dormida viendo la tele porque sabía que mi padre no se le ocurría nunca despertarme, me cogía en brazos y me llevaba a la cama. Entonces simplemente por lo entrañable que era para mí cuando mi padre me cogía en brazos, te estoy hablando que podía tener a lo mejor 12, 13, 14 años, ya tenía mi peso. Pero era una sensación de protección, de cariño, el sentir cuando mi padre me llevaba en brazos, que me hacía la dormida solo por tener esa sensación. Y luego me acuerdo que a veces de camino a la cama se me escapaba una risilla como, estoy despierta, y mi padre me decía, sí, mañana vuelves que yo te llevo, pero a la noche siguiente sí tenía que pasar, pues otra vez. Luego, como te digo, un hombre muy cariñoso, siempre dispuesto a escuchar a sus hijos, a darle un consejo si era preciso. A pesar de ser un hombre con algunas ideas muy, muy arcaicas, por como digo antes, por generación, por educación, sí es verdad que en el tema, por ejemplo, del cuidado, mi padre no era machista en el sentido de decir los hombres tienen todos estos derechos y las mujeres no, pero sí a la hora de la protección sí. O sea, mi padre
O sea, mis 2 hermanos mayores eran chicos, y son chicos, y luego vinimos 4 niñas del tirón. Y sí es verdad que yo recuerdo, o sea, la protección que mi padre nos tenía a la hora de permitirnos pues salir, llegar a una hora a casa, sí era diferente a mis hermanos, ¿vale? Pero, pero más, yo lo veía más como de protección, más de que tus hermanos como hombres tienen unos derechos que tú no tienes. Pero como te digo, no en el tema de que unos tengan unos derechos y otros no. Yo eso no lo veía así. Es verdad que a la hora de repartir tareas, mis hermanos tenían unas tareas porque mi padre siempre tuvo animales, por ejemplo. Y entonces mis hermanos, pues la verdad que a lo mejor llegaban del colegio, iban al campo a hacer tareas de la labranza o así. Y, por ejemplo, pues nosotras hacíamos las camas, no sé qué. Se separaban un poco lo que eran las tareas, pero no por eso la mujer se encargaba de todo por ser mujer y el hombre no, ¿vale? Había un reparto. Exacto. Había un reparto. Luego, como yo la figura que tengo de mi padre también en relación a mi madre, también lo recuerdo, pues, yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de cómo mi padre, por la mañana, el primero que se levantaba era él, iba al baño, se aseaba, iba a la cocina y hacía el café para llevarle el café a la cama a su mujer. ¿Sabes? Un cuidado que muchas veces es al contrario, es la mujer la que sirve al hombre. Pero en este caso, por ejemplo, mi padre, recuerdo siempre de que y luego a mediodía después de la siesta igual, el cafecito para la señora, al sofá. Y la verdad que fueron un matrimonio ejemplar, tan ejemplar que al final tienes tú que trabajártelo para no idealizarlo de tal manera que quieras exigir a tu pareja lo mismo que has visto en tu casa, porque la verdad que mis padres estuvieron casados 55 años y mi madre ahora que lo hemos perdido, pues ella, cuando cada una lleva su pena de forma diferente, ¿no? Yo he perdido a mi padre, ella ha perdido a su compañero, al padre de sus hijos, su marido, y ella me dice, ay, Oli, es que tú perdiste a papá, pero es que yo he perdido a un hombre que me ha hecho tan feliz, Claro. tan feliz, no solo yo, sino las personas que lo conocían. Mi padre, tú llegabas donde estaba él y todavía sin llegar exactamente donde estaba, ya mi padre te estaba saludando, acariciando con la mirada y la sonrisa, o sea, era ya su gesto en sí, era amor, te lo digo, no puedo hablar de mi padre de otra cosa, y te digo, no tengo ni un solo reproche, porque incluso cuando él en algún momento por algo me riñó, como cualquier padre a su hijo, lo que sea, no lo excuso, porque lo miro y digo, es que tenía razón. ¿Vale? Y luego mi padre también nos dio muchos valores en los cuidados, ya no solo en la casa, como a su mujer, a su hijo. Yo me acuerdo, mi padre, él tampoco tenía estudios, no lo tuvimos nosotros, mucho menos él, pero mi padre hacía magia con los animales. Y entonces él, cada vez que había un parto complicado de una vaca, de una cabra, de lo que sea, donde venía todo el mundo, pues a casa de Chanito. Y daba igual que fuesen, yo tengo recuerdos de pequeña que en la puerta de mi casa se tocaba a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Daba igual la hora que se tocara para decir, mira que hay un animal de parto, a lo mejor en Valsequillo, en Cazadores, nosotros que somos de La Breña o en Lomo Magullo, que mi padre nunca miraba la hora, nunca miraba si estaba lloviendo, nunca miraba lo lejos que había que ir. Mi padre cogía, se vestía y vamos al animal que... Iba a echar una mano a ayudar. No, él se encargaba. Él era el partero, tenía una experiencia tremenda, él contarme historias la gente de por ejemplo, un animal que venía de nalgas, como él, con sus 2 manos, le metía a la vaca, le daba la vuelta, lo sacaba, como una vez a una cabra que corría peligro su vida por el mal parto que traía, partió en 2 a la cría muerta que tenía adentro para sacarla en 2 partes, o sea, te digo. Y él nos enseñó eso de, como te estaba diciendo, para centrarnos en lo del cuidado, es que eso, mi padre nunca miró la hora que fuera, mi padre era, me necesitan, ayuda. Y yo creo que, por ejemplo, yo, igual está feo que yo lo diga, pero es verdad que tengo como, parece que tengo un radar a ver dónde me ayudan, a veces igual peco de entrometida porque estoy siempre a ver dónde puedo tender la mano. Y yo creo que eso, pues me viene por parte de mi padre, porque es lo que vi siempre. Mi padre era muy pequeñito de estatura, pero era muy grande.
muy grande, pues la grandeza interior como persona, me refiero. O sea, yo no recuerdo que mi padre así le tuviese miedo a nada, sí respeto, como te estaba diciendo. Pues ahora por último, por ejemplo, a él le preocupaba mucho el tema de los nietillos que van saliendo ahora y está habiendo un cambio en la sociedad. No todos los cambios que estamos teniendo en la sociedad son a positivo, por desgracia. Y él eso lo miraba. Él estaba, por ejemplo, muy orgulloso de que nosotros los domingos, fíjate, yo los domingos me podría ir a la playa, me podría ir por ahí, pero el punto de encuentro de la familia el domingo es el almuerzo en casa de mis padres. Y para ellos era el día de fiesta, porque mi padre ya es jubilado, mi madre también, toda la semana en sus quehaceres, pero el domingo es como se hace la comida especial, vienen todos a casa y para ellos, o sea, lo que les hace diferentes a ellos el domingo en realidad es la presencia nuestra. ¿Vale? Y claro, yo creo que eso no se consigue, o mis sobrinos, que yo tengo, incluso mi sobrino el mayor ya hoy día es padre, el que todo el mundo tenga ese punto de encuentro, algo habrán hecho ellos para que todo el mundo... Para crear ese vínculo, ¿no? Para crear ese vínculo, para que todo el mundo se sienta allí bien acogido. Tú llegas a casa de mi madre y lo primero que se te pregunta es, ¿tú comiste? Sí. ¿Estás atendido? ¿Sabes? Y mi padre igual. Y yo recuerdo, por ejemplo, de cuando yo me casé con 29 años y yo nunca había vivido fuera de casa. Y recuerdo que yo, a pesar de que he tenido muchísima suerte en mi matrimonio, lo puedo decir, soy muy feliz con mi marido, pero yo echaba en falta cuando yo entraba por casa, mi padre o mi madre, el primero que me viera, me decía, ¿qué te pasó hoy? Porque con solo verme, Claro. estaban tan atentos a nosotros que ellos simplemente con la cara con la que veníamos de la calle, ellos sabían si la cosa iba bien, si iba mal, si el día había sido un poco torcido. Lo veo súper importante, porque claro, es que como estábamos diciendo antes, no somos seres perfectos. Y el padre como tal tampoco lo es. Y es bueno pues que también por el cuidado hacia él. O sea, desde él hacia la familia, pero también hacia él. Que sepan que en determinados momentos él también puede ser vulnerable, él también puede tener pues ciertos miedos. Por ejemplo, yo creo que mi padre, si algo le tenía miedo, era a la enfermedad y a la muerte. Nunca nos lo dijo, pero sí dejaba caer detalles, ¿sabes? No lo quería decir abiertamente, pero sí que dejaba como... Y mi padre, este mismo año, antes de fallecer, hay unas imágenes grabadas por alguien que pasó y le hizo gracia, a lo mejor que estaba por allí él cogiendo la comida para los animales y cargándose, y lo ves tú con 84 años, cómo se carga una manada de hierba, y él tan así, tan orgulloso como contaba, no es que la hierba para mis animales. Él quería ser fuerte, quería ser en todo momento, no da signos ni de vejez, ni de sufrimiento, ni de... Yo quiero decirte que no todos los hombres igual están preparados, pero no que todos los hombres no sean capaces. Yo veo a todos los hombres capaces. Y creo que el hombre que hoy día ya, tal y como se visualiza todo, y todas las clases que hay hoy día de preparación al parto en los que ellos se pueden involucrar, el hombre que hoy día no se implica en la paternidad es bien o por comodidad y egoísmo, de disfrutar del privilegio que le da que la mujer lo haga todo, o que simplemente no tiene el instinto paternal. Porque de resto yo veo que los hombres son muy capaces de todo, ¿por qué no? Incluso los hombres que se implican en la paternidad lo hacen fabulosamente, ¿vale? Entonces yo creo que sí, y gracias a Dios está habiendo un gran cambio, se ve ya en la sociedad como los padres pues que son los que llevan al niño al colegio, como los padres lo ves al padre solo con el niño en el pediatra, cosas que normalmente antes solo se veía hacer a la mamá. Exacto. Vale. Y también creo que el padre se debe de implicar en la paternidad, pero desde el momento en que la mujer está embarazada. Y una vez que su mujer da luz, es verdad que el bebé es precioso, que se nos cae la baba, pero que la mujer también acaba de pasar, el parto en sí. Es un proceso. Es un proceso no solo físico, sino psicológico,
que hay que vivirlo para saber lo que es. Entonces, pienso que el hombre debería de darse cuenta, mentalizarse, pues de que esos primeros cuidados, es verdad que hay que estar atento al bebé, pero hay que estar atenta también a la madre, porque de hecho vemos que muchas madres, por la experiencia que viven en el parto y como la gran responsabilidad que creemos que se nos viene encima, porque como siempre, por lo que estamos diciendo, por sociedad, como que la madre es la que... ahí vemos cuántas mujeres con depresiones postparto, muchas veces simplemente porque necesitan que la escuche de cómo se siente ella ahora, ante este cambio, ante la experiencia que acaba de vivir del parto, que todos nos lo pinta súper bonito, también tiene su parte traumática, ¿vale? Y entonces pues yo lo veo así. Y antes de que me corte... No, aquí no te vamos a cortar. Vale, pero antes de que termine mi entrevista, vamos a decirlo así, me gustaría terminar yo con unas palabras dedicadas a mi padre, ya que me ha dado la oportunidad. Claro. Yo sé que él ya no las va a oír, igual sí, espero que sí. Estoy seguro que sí. Donde esté. Y pues mira, lo que le he dicho siempre a todo el mundo, que estoy súper orgullosa del padre que tengo, porque lo tengo, no quiero sentir que ya no lo tengo, del padre que tengo, que si tú me oyes, papá, que sepas que me enorgullece cada vez que voy por la calle y los vecinos me dicen la soledad que ha dejado en el barrio, el recuerdo, tanto en niños como en personas mayores, de cómo cuando te paran y te dicen, era un hombre que lo mismo le dedicaba 5 minutos de conversación a un niño de 5, que a un joven de 15, que a una persona de 82. Que todo el mundo te habla de la dulzura, de lo servicial que era, de que nadie tenga una mala palabra, que me siento tan orgullosa de él, y luego de los valores que nos ha dado a todos los hijos, de todo lo que luchó porque seamos lo unidos que somos en casa, de que no te preocupes, que mamá está muy bien cuidada por nosotros, y que nada, y que si viviera las vidas que Dios me quiera dar, que siempre lo escogería como padre a él. Y que no se crea ningún hombre que por implicarse en la paternidad es menos hombre, ¿vale? Al contrario, es más al contrario, y qué bonito es que el día de mañana pues sus hijos puedan hablar como estoy hablando yo ahora de mi padre, porque creo que mi padre ha sido un gran embajador del cuidado y un hombre muy empapado en el cuidado de sus hijos. Pues nos quedamos con esas palabras. Gracias. Pues vale, gracias a ti. Gracias.